Vicente Soler es conseller de Economía, modelo económico de la Comunidad Valenciana. Conseller, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Esa es su posición, la que dejó entrever en muy pocas palabras. La verdad es que no entró en demasiados detalles. Fue, digamos, un titular político. Esa es su posición, la de su gobierno, que Madrid debe pagar un impuesto por tener la capitalidad, que es lo que dijo el ministro. Bueno, yo creo que aquí yo he asistido tanto a la conferencia que dio el presidente en Madrid, en Europa Press, como a la reunión con el ministro Escrivá y nada hay de todo lo que se está diciendo durante toda la semana. Al revés, lo que plantea el presidente Puig en Madrid, y lo hace con toda la firmeza que toca, es que, aquí hay un fenómeno de centralidad política que se ha desarrollado a través de una centralidad medio de audiovisual, económica, de todo tipo, y genera unas rentas de aglomeración. Y esa renta de aglomeración expone decisiones políticas sucesivas a lo largo de muchas generaciones, ¿no? Que hemos decidido, o se ha decidido que Madrid fuese la capital política, pero el problema no es la capitalidad política. El problema es que se ha escogido un modelo, el modelo francés, todo en la capital, y no el modelo alemán. Y el modelo alemán, que junto con Berlín está Múnich, está Bremen, está Hamburgo, está Frankfurt, está Dortmund, está tantísimas. Y esa es una idea de España que para los 40 millones de personas que no estamos en Madrid, pues parece ser que es mucho más acogedora y más confortable y como creemos en España y queremos que España funcione, y además eso sería más eficiente. Y digo más aún, esas economías de aglomeración, todos los estudios de Binevols, todos los que hemos estudiado economía urbana, sabemos que estas economías de aglomeración también generan deseconomía, de congestión. Y eso no se reparte de manera uniforme entre todos los estratos sociales, ¿no? A ver, conseller, usted tiene razón en la medida en que, obviamente, Madrid es una ciudad muy grande y que el efecto de ser la capital atrae, sin ir más lejos, la industria del poder, que es una industria que mueve mucho. Ahora bien, el modelo español es un modelo, en cierta medida, el modelo político, me refiero, similar al alemán, a los Länder, en la medida en que tiene comunidades autónomas con unas capitales también que ejercerán en todo caso ese efecto también sobre otras provincias. Si usted, Comunidad Valenciana, se queja de Madrid, y ahora veremos si eso significa que hay que ponerle un impuesto o no, y cuál es, para que nos aclare usted cuál es su propuesta. Si usted se queja de Madrid, pues los de Castellón y los de Alicante se quejarán de Valencia, digo yo. Pues podemos devaluar el debate haciendo ese tipo, y luego y Denia con respecto a Xavea y tal. No, claro. Vamos a hablar con un cierto rigor, es decir, las economías también. Pero el efecto es el mismo, supuesto. A escala menor o mayor, el efecto no es el mismo. Es que no cuestiono las economías de aglomeración. Lo que cuestionamos nosotros es buscar una igualdad de oportunidades lo más similar posible en una sociedad como la española, creada históricamente sobre la pluralidad. Y entonces aquí, por encima del Estado autonómico, por encima de las estructuras políticas, lo que ha habido es un proceso de concentración económica en Madrid, yo creo que ineficiente para el conjunto de España. Porque, insisto, ineficiente para el conjunto de España, incluso para el ineficiente de muchos madrileños. Porque yo le estaba diciendo que las economías de aglomeración están más que estudiadas, y entonces esas se apropian no toda la sociedad, sino solamente las rentas altas, familias, porque hay una gran parte de la sociedad, en este caso madrileña, que está pagando las deseconomías de congestión, y por lo tanto el nivel del precio de los alquileres, del precio de todo esto se reparte de manera desequilibrada. Hay un problema también de desigualdad, y si eso es acompañado por políticas fiscales regresivas como las que se están haciendo desde años en Madrid, tenemos que lo que pasa es que dentro de la sociedad madrileña hay cada día más desigualdades entre los procesos de aglomeración
insisto, que son discriminatorios, y los procesos y las políticas fiscales que se suman a esas. Bueno, y de eso está hablando. Y eso no solamente perjudica a los madrileños, sino que perjudica también al resto de los españoles, como por otra parte hay papers perfectos que lo estudian y que lo han cuantificado. Bien, ese es su diagnóstico de la situación de Madrid. Ese es el diagnóstico que ustedes hacen. Sí, y dígame ahora cómo ustedes... creo... sí, pero dígame, ¿cuál es su propuesta para resolverlo? Porque según... Mire, déjeme que escuchemos al ministro Escrivá y ahora me lo explica usted, porque según creímos entender al ministro Escrivá, eso se resuelve poniendo un impuesto a los madrileños. Déjeme que escuchemos al ministro y ahora voy de nuevo con usted. Compensación, digamos, para aquellas personas que viven en zonas con menos aglomeración y que por tanto no tienen las economías que genera vivir en grandes espacios donde la productividad es mayor. A mí me parece que es una idea que hay que seguir explorando y que tiene mucho recorrido. La conclusión que yo saco, y corríjame si me equivoco, es, como ustedes viven en Madrid y Madrid es un polo de atracción y tienen más oportunidades, digamos, los madrileños pues tienen que pagar más para esos que viven en unas zonas que tienen menos oportunidades. Lo que usted me dice es ese efecto aglomeración que perjudica también a los madrileños. Entonces, y esto lo resolvemos poniendo un impuesto a los madrileños. No entiendo nada, oiga. Además, es que no se entiende. No, yo no entiendo nada. No entiende ni lo que dijo el presidente Puig ni el ministro. Eso no está diciendo el ministro. Yo lo que acabo de oír no dice eso. A ver, ¿qué es lo que entiende usted? Cualquier sociedad moderna. Bueno, pues que lo que hay que hacer es tener políticas de desarrollo territorial que estén vinculadas también a políticas fiscales o de otro tipo que hagan posible que los talentos que hay fuera de las áreas las áreas metropolitanas más fuertes, y en concreto Madrid, porque Madrid es un producto de aglomeración por decisiones políticas sucesivas. No es que ha habido una mina de oro allí una vez, como diría Myrdal, ¿no? O que a partir de ahí se ha hecho una causación circular acumulativa, una acumulación de renta. No, eso decisiones políticas como la de Carlos III, el mejor alcalde de Madrid, que dijo que en la ley de postas de 1768 los caminos que iban a la corte las pagaría la corona y los caminos transversales los pagarían los usuarios. Pero es que es una filosofía que se ha hecho sobre el 19 y el 20 y hemos llegado a una situación de una ciudad que no responde a la lógica constitucional, que, como dice usted muy bien, responde a un Estado autonómico donde hay una compartición del poder, donde hay una distribución del poder y donde hay que dejar respirar a muchas de las ciudades españolas. Pero entonces usted puede hacer la política que usted quiera en la Comunidad Valenciana y déjele al que gobierne la Comunidad de Madrid o en la de Cataluña o en la de Castilla y León, que dentro del marco de las leyes de la Constitución haga cada uno la ley económica que le parezca oportuna. Lo que a mí me gustaría que me explicara usted es, para que nos enteremos, si no se trata de poner un impuesto a los madrileños, realmente ¿de qué estamos hablando? O sea, ¿cuál es la propuesta? Porque usted me habla mucho de desigualdades, etcétera. Bien, ese es su diagnóstico de la situación, pero ¿cuál es la propuesta que ustedes tienen y en qué medida va más allá de su territorio de gobierno, que es la Comunidad Valenciana? Que hablemos todos los españoles sobre cómo repartir el impuesto, los impuestos, la riqueza, etcétera, para que todos tengamos las mismas oportunidades. Es un debate de todo España. Lo que no se puede, señor, esto es hacer broma, y que en una semana se ha respondido. Hay un tema gravísimo de falta de oportunidades, porque elementos tan sustanciales como la contratación con las empresas por el sector público, el 60% se hace con empresas que tienen el domicilio social en Madrid. Vamos a ver, estos son los elementos, porque hay una cosa muy elemental que es el acercamiento al poder, el acercamiento al regulador, que se dice en términos técnicos, y todo eso pasa. Y eso pasa también en Alemania, y sin embargo ahí existe Múnich, y existe Frankfurt, que es la capital financiera, existen otras ciudades. Aquí se ha optado desde Carbónica por el modelo francés, y nosotros creemos que no es bueno para España, ni tampoco para los madrileños, o como mínimo para una gran parte de los madrileños. Yo como madrileño estoy, no sé cómo llamarlo, perplejo, porque la manera que usted cree que tiene de ayudarme es que me suban más los impuestos a mí, porque si no, al parecer, le digo que no. Valencia no funcionaría. No, pero
déjeme, porque yo en estas discusiones teóricas prefiero ir con los datos, porque es lo único que es incontestable. Es lo único que es incontestable. El resto me parece que es una cierta bisutería retórica al servicio de una idea perversa. No lo digo por usted, lo digo en general. Los datos son los que clarifican las cosas. Le voy a dar yo algunos datos. El primer día autorizando todo ese tipo de déjeme, que ahora me toca a mí. Le voy a dar algunos datos. Les voy a dar algunos datos. Con una presión fiscal, Madrid, que es, por ejemplo, en el tramo máximo de retención del IRPF que ustedes aplican, que es 10 puntos inferior en Madrid, con esa presión fiscal, Madrid aporta 7 de cada 10 euros al Fondo de Cohesión Territorial. Es decir, al desarrollo de las autonomías. Con la misma renta un madrileño que un vasco o que un navarro, la financiación per cápita de un madrileño es la mitad que la de un vasco o que la de un navarro. E incluso esa injusticia, si es que es una injusticia, que yo no lo creo que eso precisamente permite repartir y redistribuir mejor la riqueza y que el resto de territorios se desarrollen y por tanto que el conjunto sea mejor, también ocurre esa injusticia con la comunidad valenciana. Entonces mi certeza de por qué ustedes lo único que están haciendo es ayudar a Pedro Sánchez a machacar a Isabel Díaz Ayuso. Parece ser que no aprenden de que los madrileños luego se lo toman por el lado justo opuesto y lo que hacen es votarla más. Mi duda es por lo siguiente: si yo compro su razonamiento de ahora, le pregunto, ¿por qué ustedes, en lugar de hablar de que la Comunidad de Madrid, que es la comunidad más solidaria y que más aporta al Fondo de Cohesión Territorial de largo, que es la comunidad que se queda con menos porcentaje de lo que se recauda por Producto Interior Bruto en su región, que es un 28%, en Cataluña el 54%? ¿Por qué con los datos que le he dado yo de la financiación per cápita de un vasco y un navarro no tienen ustedes el valor de decir que esa justicia fiscal de la que están hablando debería de empezar por no utilizar el cupo vasco o el fuero navarro como excusa histórica para hacer que los vascos y los navarros, que tienen más dinero, el mismo que los madrileños y casi el mismo que los valencianos, no ayuden a la cohesión interterritorial y se centran, sin embargo, ustedes, vaya por Dios, en lo mismo que el señor Sánchez lleva intentando hacer desde hace más de un año, que básicamente es intervenir Madrid, unas veces con un 155 sanitario a la carta, con datos falsos, y otras veces con un 155 fiscal, con datos falsos también, que espero que usted al menos tenga bien aceptarme que los que le he dado son los correctos. Pero el resumen es, ¿por qué no lo piden ustedes para el País Vasco y para Navarra? Que ahí sí que hay un agravio fiscal evidente. Mire, yo que soy constitucionalista de todos los artículos de la Constitución, también del 31, que habla de fiscalidad progresiva, y también del 156, que habla justamente de financiación suficiente y equitativa, también, le digo que yo no puedo discutir los artículos de la Constitución que hablan del concierto vasco, pero sí que puedo criticar las negociaciones del cupo, que lo han hecho todos los gobiernos, una parte y de otra. Y por eso yo quiero que los vascos y los navarros cooperen en los servicios generales del Estado como lo hace un valenciano o un madrileño. Por tanto, eso lo tengo yo claro, lo tenemos claro todos. Es el cupo y no el concierto el que podría aclarar este tema. Pero vamos a lo fundamental. Miren, Madrid tiene 35 puntos superior a la media de renta per cápita, y no por casualidad. Por tanto, tiene una capacidad fiscal mucho más grande. Esa capacidad le viene por los procesos, como he dicho, ya sé que eso es reto, debatir en esos términos, pero lleva muchos años en la docencia universitaria. Usted, es que ese Madrid, que no solamente es el fondo de garantía, no solamente es el fondo de suficiencia, no solamente es el fondo de competitividad, no solamente es el fondo de cohesión, y el fondo de convergencia, por lo tanto, y no solamente es esa capacidad fiscal, sino que además, al final, resulta que la financiación per cápita de los madrileños es la media. Sin embargo, los valencianos, que tenemos un 12% de renta per cápita inferior a la media, tenemos un 8% de financiación per cápita por debajo de la media. Y nosotros, para poder gastar como la media, tenemos que endeudarnos, porque ahora ya no hay corrupción en Valencia. Pero entonces vamos a ver, para que no nos enteremos... Pero continuamos... ¿Cómo pretende? Acabo la razón. Claro, es que no acabo de entenderle. Pero sí que existe más deuda, y esa deuda existe porque tenemos que pagar los servicios para llegar a la media con deuda, y eso no es sano financieramente. Como sabe usted muy bien, no es muy injusto desde el punto de vista político.
La recaudación ustedes la quieren sacar del mismo sitio mire, cuando está demostrado que hay más recaudación, cuando hay más riqueza. Escuchemos a la ministra de Hacienda. La ministra de Hacienda, conseller... Esa es la bisutería que yo le he hecho. Conseller, ahora le doy la palabra. Por favor, vamos a escuchar a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Esa propuesta no está en la agenda del Gobierno ni lo va a estar nunca. Creo que he sido bastante clara, puesto que algunas formaciones políticas, en este caso el Partido Popular, permanentemente juegan al victimismo. Vamos a ver. Ahora mismo el que se está quejando es el Gobierno de la Comunidad Valenciana, no es el único, de que tiene una financiación menor y se tiene que endeudar, lo estaba diciendo usted, porque no puede llegar a dar el mismo nivel de prestaciones que otras comunidades más ricas como Madrid a sus ciudadanos. Ahora vamos a estudiar el modelo de financiación autonómica con un economista, pero yo le pregunto, y entonces, para usted, ¿cuál es la respuesta a eso? Si no es poner un impuesto a Madrid, ¿cuál es? ¿Cambiar el sistema de financiación autonómica y que Madrid reciba menos? O dígame cuál es, pero por favor dígamelo de una manera que lo entendamos todos los espectadores. Sí, mira, si pasamos de esta situación actual, que es injusta desde el principio de los tiempos, porque como se ha visto no ha cambiado, hay unas comunidades autónomas que siempre tenemos una financiación per cápita por debajo de la media. Yo creo que la línea que lleva la ministra en este momento de hacer que el criterio de reparto territorial sea el de la población ajustada, me parece que arreglaría muchas cosas, no todas, pero arreglaría muchísimas cosas. ¿Por qué? Porque las comunidades autónomas, ¿a qué nos dedicamos a las comunidades autónomas? Nos dedicamos a los servicios públicos fundamentales, servicios a las personas. A personas en forma de enfermos, en forma de niños en las escuelas, en forma de dependientes, etcétera. Por lo tanto, el criterio más lógico sea el de la población ajustada. Ajustada es la palabra que utilizamos porque naturalmente si hay más envejecimiento de poblacional, la sanidad y la dependencia será mayor, etcétera. Todo eso técnicamente está más que resuelto. Yo creo que si avanzamos en esta línea, dejamos todo esto que les he dicho antes de los diversos fondos que son, estos son galimatías que no se entiende ni quién lo hizo, ¿no? En el año 2002 y luego el señor Aznar y luego el señor Rodríguez Zapatero no lo acabó de arreglar. Ahora la tercera oportunidad. Yo creo que si vamos por esta línea de la población ajustada, incluso el tema de Madrid podría mejorar muchísimo y podría dar oportunidades a otras porque tenemos como mínimo el escudo social que es muy importante para una sociedad cohesionada, una sociedad que dé oportunidades incluso a los negocios. Cuando más cohesionada sea una sociedad, mejor para los negocios se haría adecuadamente. Por tanto, yo creo que debemos de conseguir ir por esta línea porque sería bueno para todos.